Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración. Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas. Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros. Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición del programa Oración y Vida, que con el favor de Dios, cada lunes se transmite en vivo desde el estudio 3 de Radio Católica Mundial, aquí en la ciudad de Birmingham, Alabama. Espero que hayan tenido un feliz y santo fin de semana. Y hoy es un lunes también especial aquí en los Estados Unidos. Es un feriado federal y, si no me equivoco, creo que el único feriado federal que existe en el país es el que se celebra hoy, que es conocido, bueno, oficialmente el nombre es el cumpleaños de George Washington, nuestro primer presidente, pero comúnmente en la mayoría de los estados se conoce como el Día de el Presidente, el Día de los Presidentes. Se escogió este tercer lunes del mes de febrero porque precisamente Washington cumplía años el 22 de febrero. En algunos lugares también se le dice el Día de Washington y Abraham Lincoln, porque Lincoln, que fue el presidente 16º del país, también cumplía en febrero, pero el 12 de febrero. En resumida cuenta que Nixon, que fue el que instituyó este feriado federal, pues escogió que fuera así el tercer lunes del mes de febrero. Y entonces pues muchas entidades, bueno, casi todas las entidades gubernamentales, la mayoría de las escuelas, algunas oficinas, etcétera, etcétera, están hoy de vacaciones, cogen este día extra, tienen un feriado de 3 días, sábado, domingo y lunes, para celebrar y honrar a quienes ostentan el cargo de presidente en la nación. Es un día para también pues homenajear al presidente de turno, así que pues desde aquí también una felicitación a nuestro presidente y estamos en un programa católico, en un programa que se llama Oración y Vida, y parte de la vida nuestra tiene que ser precisamente involucrarnos como agentes activos en la transformación de nuestra sociedad. Tenemos que ser levadura en la masa, tenemos que ser esa sal y luz del mundo. Entonces hay que orar por nuestros gobernantes, por quienes nos representan, y pedir la iluminación del Espíritu Santo para nuestro presidente, para el vicepresidente, para todos los que forman parte de
el gobierno actual, que reciban esa luz del Espíritu Santo que les permita luchar siempre por el bien común y tomar las decisiones correctas, las que mejores puedan servir al bien de la nación, al bien de sus ciudadanos. Y para eso nosotros tenemos esa poderosa arma que es la oración. Además de que ejercemos nuestro voto y además de que tenemos en un país libre y democrático, como hasta el momento lo es Estados Unidos, tenemos también la posibilidad de expresarnos en los diferentes medios, de enviar un mensaje por cualquier vía. Así que por eso les digo que hoy tengamos presente a quienes sirven como funcionarios públicos en el gobierno y honremos a nuestro presidente y oremos por él. Dicho todo esto, vamos a entrar entonces también en materia. Hoy estamos en vivo y me acompaña el querido padre Roberto Mena. Padre Roberto es un sacerdote que es siervo misionero de la Santísima Trinidad. Él es el director de comunicaciones de esta orden religiosa y realiza una labor extraordinaria en todos los medios de comunicación, porque el padre lo mismo hace televisión que radio, escribe, da charlas, da conferencias y se mantiene siempre muy activo en este mundo mediático. Y ahora que menciono todo esto, pues les recuerdo también que ustedes tienen aquí la posibilidad de comunicarse a través de el correo electrónico. Oración y Vida, que es el nombre del programa, todo en minúscula, junto, sin espacio, oración y vida, @ewtn.com. Ahí pueden enviar sus preguntas, comentarios, testimonios, dudas, lo que ustedes quieran compartir, ahí lo pueden hacer. Pero pueden visitar también la página ewtn.com y ahí tienen muchísimo material de todo tipo que les puede servir para su formación. Van a la radio también, ahí en la barra de navegación arriba donde dice radio, ahí pueden hacer un clic y se va a descolgar un menú donde tienen programas que están en podcast y pueden ir a radio en vivo y escuchar, como muchos de ustedes lo hacen a través de sus teléfonos móviles, a través de los iPad, de las computadoras, etcétera. Tienen la posibilidad de escuchar la programación en vivo sin que cueste un centavo, porque pueden incluso bajar esta aplicación de EWTN que es totalmente gratuita y lo mismo funciona en Android que en los teléfonos de Apple y todos los teléfonos inteligentes. Padre Roberto, muchas gracias una vez más por estar aquí y haber ya regresado de unas merecidas vacaciones allí con su familia. Siempre visitar la tierra es algo hermoso, agradable. Me imagino que pasó unos días muy contento, saludando familiares, amistades, compartiendo con su gente allí en Guatemala. Sí, así es, y pues siempre se enriquece uno de regresar uno a su tierra y compartir todas las experiencias misioneras en el caso mío. Exactamente, sí, sí. Padre, una preguntita antes de entrar así en el tema, ahora que dice esto de experiencias misioneras. ¿Tiene usted algún otro compañero suyo que sea miembro también de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, que pertenezca a la orden, que sea de Guatemala, que usted lo conociera de allá o que fueran amigos de antes o no? No, yo soy el único de Guatemala. Ah, sí. Hay unos prospectos que van a entrar ahora en este año, pero yo soy el único en la congregación de Así que Guatemala. usted es el pionero y el que está representando ahí a Guatemala. Qué bien, qué bien. Bueno, pues esperemos y vamos a rezar por esos posibles candidatos, ¿no? Que vienen ahí en camino, que así sea y se enriquezca también la orden con la presencia de ellos. Padre, hoy usted había propuesto un tema interesante, importante
y que para los padres de familia que nos están escuchando, catequistas, formadores, los jóvenes, todos los que forman parte de la audiencia y de la familia de Radio Católica Mundial y de este programa en particular, creo que les va a resultar también formativo, además de informativo, y por otro lado, pues teniendo en cuenta también que la JMJ prácticamente hace muy poco que terminó y deja siempre abundantes frutos y semillas que se van a ir desarrollando y cultivando y produciendo frutos. Entonces, todo esto va a estar presente quizás en este tema que usted proponía. Sí, así es, porque vamos a hablar un poco acerca de los jóvenes, que son una esperanza para la familia, la iglesia y el mundo, y lo quiero enfocar desde el Sínodo de los Obispos, pues sobre los jóvenes, que fue en octubre del año 2018, y luego la Jornada Mundial de la Juventud recién terminada en este año 2019, y un poquito acerca del Sínodo de la Familia también. Entonces, como el Papa Francisco ha hecho pues prácticamente una continuación de ese pensamiento, porque él decía que los protagonistas de la evangelización tienen que ser pues los padres de familia. Por eso primero convocó un sínodo de la familia, y luego ahí se dieron cuenta que era necesario hablar de los niños y de los jóvenes, y así es como sucedió el sínodo de los jóvenes. Entonces prácticamente pues concluye con la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces el Papa Francisco de alguna manera pues ha hecho esa concatenación de temas que es muy importante. Entonces recientemente sabemos que llegó a Panamá, que ofreció 10 discursos, 3 homilías, un ángelus ante centenares de miles de personas, no solamente jóvenes, sino también funcionarios de Estado. Entonces, durante esa Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, pues el Papa habló del derecho de los jóvenes a cuestionar su entorno y a tener cimientos. Habló de los pecados de la Iglesia, de la necesidad de más inclusión de los jóvenes en la sociedad, en el mundo y de la Iglesia, y de luchar contra la corrupción. Entonces esos fueron sus temas principales durante prácticamente esos 3 días que él compartió con los jóvenes ahí en Panamá. Así fue, y fíjese, cada uno de ellos son temas que merecerían, digamos, un programa solamente cada uno de estos aspectos, pero vamos a tocar así en la generalidad, ¿no? Lo que significó este encuentro del Papa y algunas de sus ideas principales, porque después el documento fue muy interesante también, y cuando hablaba usted ahora del sínodo, y fíjese, hay como toda yo diría como una idea principal que va recorriendo tanto el encuentro, aquel también mundial de familias, como el sínodo, como la JMJ, y en todos ellos hay como ese hilo conductor que es el deseo de trabajar y luchar por construir familias, tener familias sanas, familias que realmente sean ese fermento en el mundo actual, en la sociedad actual, que tanto lo necesita. Y recuerdo que cuando el encuentro allí en Dublín, hablándole el Santo Padre a las autoridades, la sociedad civil y todo el cuerpo diplomático, decía él, les decía, me gusta considerar el Encuentro Mundial de Familias como un testimonio profético del rico patrimonio de valores éticos y espirituales que cada generación tiene la tarea de custodiar y proteger.
Es en la familia donde cada uno de nosotros ha dado los primeros pasos en la vida. Allí hemos aprendido a convivir en armonía, a controlar nuestros instintos egoístas, a reconciliar las diferencias y sobre todo a discernir y buscar aquellos valores que dan un auténtico sentido y plenitud a la vida. Termino con esto. ¿Cuánto necesitamos recobrar en cada ámbito de la vida política y social el sentido de ser una verdadera familia de pueblos y de no perder nunca la esperanza y el ánimo de perseverar en el imperativo moral de ser constructores de paz, reconciliadores y protectores los unos de los otros? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y creo que son estas, padre, palabras que el Papa viene repitiendo desde hace mucho en diferentes ámbitos, en diferentes escenarios, y que también tuvieron su eco ahí en la JMJ. Pero yo sé que usted tiene muchas más cosas que compartir con nosotros sobre esta experiencia del Papa en Panamá, porque también a los jóvenes les dijo muchas cosas relacionadas también con la Virgen y puntos que él le dijo, ¿verdad? Entonces, pues sería bueno que recordara un poquito algo de esto. Sí, claro, pues muchas de las frases que él les dijo son muy importantes. Una le dijo que la vida de salvación que regala Jesús no es una salvación colgada en la nube, esperando ser descargada. Entonces, un lenguaje muy cibernético, puedo decir. Pero muy a tono con los jóvenes, ¿no? Claro. Así es. Ni una aplicación nueva o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco un tutorial con el cual aprender la última novedad, sino una invitación a ser parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias. Entonces, eso para mí es muy importante, conectar la salvación con esa historia de amor de Dios para cada uno de los que estaban allí presentes. Entonces, el cansancio, decía, de la esperanza nace al constatar una iglesia herida por su pecado y que tantas veces no ha sabido escuchar tantos gritos en el que se escondía el grito del Maestro, y provoca las peores herejías posibles para nuestra época. Entonces, creo que las herejías de hoy pues son muy diferentes de las de los primeros siglos, y muchas de ellas son precisamente ese modernismo y también pues individualismo y de alguna manera subjetivismo. Todos esos, digamos, nuevos ídolos que los jóvenes están involucrados mucho en ellos. Entonces, al mismo tiempo que los jóvenes tienen un gran talento para crear cosas nuevas, son un tesoro para la iglesia, pero al mismo tiempo, pues, si ellos no tienen una buena orientación, pueden caer en estos errores a nivel doctrinal. Entonces, por eso el Papa habló claramente de esos temas. Y luego les dijo, qué fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo murmurando si les privamos de oportunidades laborales, educativas y comunitarias, desde donde agarrarse y soñar el futuro. Y eso lo decía principalmente por los jóvenes que vienen de los países más pobres. Y hay que notar que, por ejemplo, la delegación de los jóvenes de Cuba era un grupo bastante numeroso, igualmente como la delegación que venía de Venezuela. Entonces, cuando habló de precisamente de estos temas, lo estaba refiriendo a estos países más necesitados, incluyendo también Haití y Nicaragua. Ahora que usted mencionó esto de Cuba, creo, si no me equivoco, este es la JMJ que mayor grupo de jóvenes cubanos han participado. E incluso el Papa les dio una sorpresa porque se les apareció allí. Y uno de los obispos que fue, Monseñor Silvano Pedroso, que es el actual obispo de Baracoa, gran amigo mío, lo conozco de
desde muy joven, o sea, y nos conocemos hace muchísimos años, mucho antes de que él incluso entrara al seminario. Y estuve hablando con él y dice que fue muy emotivo ese momento porque fue una sorpresa para todos y los visitó así como de pasada, pero fue un encuentro, dice, muy, muy bonito, muy cercano y donde volvió a hacer hincapié en eso que siempre les dice él, ¿no? De vivir la alegría del Evangelio y de ser portadores de esa alegría con todo el dinamismo, la vitalidad, ¿no? que tiene la juventud, pero siendo siempre ese fermento que se distingue del resto de los jóvenes, no porque se crean mejores o superiores, sino porque llevan a Cristo en el corazón y lo que comparten y lo que brindan es Cristo y su amor. Entonces, realmente es una tarea grande la que tienen nuestros jóvenes, pienso, padre, y de eso es de lo que se trata, ¿no? Esta evangelización y esta formación de los jóvenes que por supuesto comienza en la cuna. Así es, así que el Papa pues habla de que hay un intento en nuestras sociedades de tranquilizar y adormecer a los jóvenes, para que no hagan ruido, para que no se pregunten, ni pregunten lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, de alguna manera podemos decir que un pecado de la Iglesia ha sido de no escuchar precisamente a los jóvenes. Y yo he escuchado testimonios de sacerdotes que dicen que los jóvenes nada más es para que arreglen el salón, para que ayuden en cosas que los adultos no pueden hacer. Pero en realidad el tomarlos en cuenta en las actividades de la parroquia y de la diócesis, ese es un gran reto. Entonces, sí, algunos obispos han dicho que la pastoral juvenil a veces es la cenicienta de todas las pastorales, porque no se les da la cantidad de fondos hasta a nivel económico para poder subsistir. Entonces, y eso es lo que el Papa de alguna manera está queriendo decir a través de eso. Y luego habló mucho de los migrantes, porque pues es un tema actual, y dijo, muchos de los migrantes también tienen un rostro joven, buscan un bien mayor para sus familias, no temen arriesgar y dejar todo con tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen un futuro mejor. Y esto lo decía principalmente por este tema de las caravanas, donde pues se ha hecho el estudio que la cantidad de jóvenes que han venido en estas caravanas, no solo de Centroamérica, sino de Sudamérica y de otros países hacia Estados Unidos y también otros países de Europa, la mayoría son jóvenes, también los jóvenes que salen de África hacia Europa. Entonces, los jóvenes a veces no encuentran un lugar donde poder ellos ejercer su profesión, o a veces no satisfacen sus necesidades económicas, culturales o educativas, y por eso tienen que emigrar a otros países. Y de alguna manera el Papa está en sintonía con estas realidades de la inmigración en todos los países del mundo. Entonces, muchos de ellos estaban ahí presentes, y cuando se hizo el Vía Crucis, precisamente una de las estaciones se dedicó a los jóvenes migrantes. Sí. Luego, pues, el Vía Crucis de Cristo, decía el Papa, y se prolonga en el dolor oculto e indignante de quienes, en vez de solidaridad por parte de una sociedad repleta de abundancia, encuentran rechazo, dolor e indiferencia. Entonces, podemos decir que los jóvenes, de alguna manera, viven un Vía Crucis actual, y pues necesitan sentirse solidarios. Por eso estas experiencias como la Jornada Mundial de la Juventud ayuda a que se sientan en sintonía con toda la Iglesia, porque es un evento eclesial, en donde se siente verdaderamente que es la Iglesia católica, la Iglesia universal, donde sentían la solidaridad de unos y de otros en el caminar, en el estar juntos ahí, compartiendo, como la
vigilia que hubo el día sábado, donde estuvieron pues esos miles de jóvenes compartiendo, incluso hasta durmiendo ahí en ese lugar a donde se realizó la Santa Eucaristía. Entonces, estar conviviendo un día completo y caminando, haciendo una peregrinación a pie, entonces hace para ellos sentirse verdaderamente que los jóvenes están en peregrinación, en un camino, no solo hacia un lugar determinado, pero sobre todo hacia la vida eterna y hacia esa salvación que Jesús nos está prometiendo. Y recordemos que pues hablábamos de la custodia que se utilizó para esa vigilia, y pues eso hace que ellos estén en sintonía y solidarios con los más pobres, con los más necesitados, con la violencia del mundo. Incluso pues algunos de los jóvenes europeos se sintieron solidarios con los jóvenes de América Latina. Y pues quiero decir que de los países que tuvo más participación fue precisamente mi país natal de Guatemala, y muchos de esos jóvenes eran indígenas de las áreas donde nunca habían salido de Guatemala, tuvieron la oportunidad de estar en esta jornada mundial de la juventud, las diócesis más alejadas. Y esto ha sido una bendición de que haya sucedido en Panamá, porque todos los países de Centroamérica, muchos de esos jóvenes pudieron participar por primera vez en una jornada mundial de la juventud. Mire, estamos ya casi llegando a la mitad del programa. Y bueno, vamos a continuar aquí. Si usted llegó tarde a la sintonía, está escuchando al padre Roberto Mena, sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad, y a este servidor, Jorge Graña, en el programa Oración y Vida. Hoy, tratando de recapitular un poco todo este mensaje que ha ido transmitiendo el Papa y la Iglesia y los obispos y todos los que forman parte de estos eventos que han tenido lugar, como fue el Sínodo de la Familia, como fue la JMJ y todo lo que está relacionado de manera especial ahora con la formación de los jóvenes, la participación de los jóvenes en la evangelización dentro de las comunidades también, que es tan importante. Y usted decía algo que a veces se quejan, muchas veces los obispos y algunos sacerdotes, de la poca atención que se da en la pastoral juvenil. Y precisamente hablando de esto, en una parte del documento, la segunda parte, hay en el punto 60, donde habla el Espíritu rejuvenece la Iglesia. Dice, la juventud es una etapa original y estimulante de la vida, que el propio Jesús vivió santificándola. El mensaje a los jóvenes del Concilio Vaticano II presentó a la Iglesia como la verdadera juventud del mundo, que posee la facultad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas. Pero me llama la atención que termina este párrafo, dice, con su frescura y su fe, los jóvenes contribuyen a mostrar este rostro de la Iglesia en el que se refleja el gran viviente, el Cristo eternamente joven. No se trata, pues, de crear una nueva iglesia para los jóvenes, sino más bien de volver a descubrir con ellos la juventud de la Iglesia, abriéndose a la gracia de un nuevo Pentecostés. Y esto lo subrayo, me parece interesante. No es crear una iglesia para los jóvenes. Es como si decir, bueno, vamos a crear una iglesia paralela ahora aquí con toda la... No. Lo que se trata es de que, como dice aquí, volver a descubrir junto con esos jóvenes que forman parte de la iglesia y de mi comunidad
descubrir con ellos la juventud de la iglesia, abriéndose a la acción del Espíritu Santo. Por muchos años yo también he estado involucrado en pastoral juvenil, sobre todo en Cuba. Hice en Miami, pero durante mis años en Cuba pues trabajé mucho en la pastoral juvenil. Yo sé, no siempre es fácil, consume tiempo, lleva trabajo, a veces es agotadora, hay que también tener mucha capacidad de escucha, de ser paciente, y hay que meterse un poco en el pellejo de los jóvenes, y hay que estar cercanos, hay que darles participación. Y muchas veces, Padre Roberto, esto no se logra, no es fácil, y a veces también dentro de las mismas parroquias, dentro de las comunidades, existe esa, diríamos, es como conflicto, no sé cómo llamarle, no me viene ahora la palabra exacta, pero entre los viejos y los jóvenes, es como que los jóvenes hay que mantenerlos a raya porque a veces son un poco locos y pueden pues no sintonizar bien con lo que estamos haciendo, o hay que ver que si son bulliciosos, que si hacen así, que si son... Y no siempre es fácil a veces reconciliar las diferentes generaciones, los diferentes grupos, las diferentes pastorales, pero creo que son retos que hay que asumir. Y a eso es a lo que nos está invitando, porque es una misión dentro de la iglesia, y el joven es misionero y lo sigue también más adelante, lo vamos a ver. Pero quisiera, porque en todo esto, Padre Roberto, la familia tiene un rol muy especial. Y hay un disco aquí que está todo dedicado a la familia, dice Familia, Escuela de Vida y de Fe. Y precisamente, creo que es el corte número 2, que es el que da título a este CD, que quisiera compartir con ustedes porque tiene una letra muy interesante y se llama así: Familia, Escuela de Vida y... Escuela de Vida, solamente, dice así, Familia, Escuela de Vida. Vamos a escuchar la canción. Al regreso, continuamos aquí en Oración y Vida. Daré los números de teléfono por si ustedes quieren también participar y comentar o dar su testimonio. Y sería interesante porque un catequista o padre de familia o un párroco, quien quiera que nos esté escuchando y esté un poco al tanto de esta pastoral juvenil, sería bueno que comentara y diera también sus aportes y su experiencia, porque todo eso nos enriquece. Pero vamos a escuchar esta canción y luego regresamos aquí con el Padre Roberto Mena. El respeto y la esperanza, el amor y la alegría de vivir, la belleza de la vida, con sus días, con sus noches que admitir, el deseo de ser alguien para transformar el mundo con valor, y ese sueño tan bonito de ayudar a los que sufren el dolor. Todo lo aprendí en la familia, todo lo aprendí en el hogar, todo lo aprendí en la familia, todo lo aprendí en el hogar. El valor del sacrificio, la razón del compromiso y la fe, la sinceridad en todo, el perdón y la alegría de volver, el hacer de los problemas un motivo de familia y unidad, el gozar de cada
triunfo de los grandes y pequeños por igual. Todo lo aprendí en la familia, todo lo aprendí en el hogar, todo lo aprendí en la familia, todo lo aprendí en el hogar. Y aunque digan lo que quieran, la familia para siempre vivirá. Es la escuela de la vida, insustituible como la verdad. La familia es nuestra herencia, don de Dios y privilegio del amor, donde una mujer y un hombre hacen más fecunda y plena la creación. Todo lo aprendí en la familia, todo lo aprendí en el hogar, todo lo aprendí en la familia, todo lo aprendí en el hogar. Letra, música y producción general de todos los temas de este disco se lo debemos a Juan Morales Montero, un cantautor ecuatoriano, cantante católico. Y en la presentación de este CD, Monseñor Rafael Cobb García, obispo de Puyo, dice: hablar de familia es hablar de la piedra angular de la sociedad. Aparecida decía: la familia, primera escuela de fe, constituye el tesoro más valioso de los pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y es espacio y escuela de comunión, fuente de los valores humanos y cívicos, hogar en que la vida humana nace. Para que la familia sea escuela de fe y sean los padres los primeros catequistas de sus hijos, se debe ofrecer materiales catequéticos que les permitan cumplir su misión educativa. Felicitamos a Nuevo Trigo, el grupo que acompaña aquí a Juan Morales, y dice él: por este trabajo para nuestras familias, y que Dios les bendiga. Palabras de Monseñor en la presentación de este disco que se titula Familia, Escuela de Vida y de Fe. Si quiere participar en el programa, hay dos números telefónicos. Uno gratuito, que todos lo conocen, los dos lo conocen, pero bueno, este número gratuito funciona en Estados Unidos y Puerto Rico. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377, y desde cualquier parte del mundo marcan el código para Estados Unidos y después 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Sería bueno escuchar testimonios o aportes de todos ustedes. Padre Roberto, estamos aquí, usted y yo, y le había mencionado, y creo lo voy a poner para que ya después, entonces, siga usted comentándonos sobre esta pastoral juvenil y la pastoral también vocacional. Unas palabras del Papa dirigida a los jóvenes. Así que me parece muy interesante. Vamos a ponerla ahora un momentico y luego entonces usted sigue comentando sobre este material. A ver, algo está pasando porque no se quiere. A ver. Aquí está el Papa. Decir sí al Señor es animarse a abrazar la vida como viene, con toda su fragilidad y pequeñez,
y hasta muchas veces con todas sus contradicciones e insignificancias, asumir la vida como viene, es abrazar nuestra patria, nuestras familias, nuestros amigos tal como son, también con sus fragilidades y pequeñeces. Abrazar la vida se manifiesta también cuando damos la bienvenida a todo lo que no es perfecto, a todo lo que no es puro ni destilado, pero por eso no es menos digno de amor. Otra pregunta, a ver cómo respondo. ¿Alguien, por ser extranjero, por haberse equivocado, por estar enfermo en una prisión, es digno de amor? Y así lo hizo Jesús. Abrazó al leproso, al ciego, al paralítico, abrazó al fariseo y al pecador, abrazó al ladrón en la cruz e incluso abrazó y perdonó a quienes lo estaban crucificados. ¿Por qué? Porque solo lo que se ama puede ser salvado. Hasta aquí este breve clip de audio con las palabras del Papa dirigidas a un grupo de jóvenes. Y creo, comentábamos fuera del aire y le decía al padre Roberto, ese final ya bastaría para hacer una serie de programas con esa frase de final con las que termina el Papa, porque solo lo que se ama es posible que se pueda salvar. Solo el amor salva, solo con el amor es posible la salvación. Así que creo que ahí hay suficiente material ya para reflexionar y para meditar, ¿verdad, padre? Sí, así es, y yo lo concateno con este tema de la familia, porque precisamente ese amor se recibe en las familias, porque la familia, lo decía el Papa, es el principal punto de referencia para los jóvenes, la primera comunidad de fe a la cual ellos participan, la iglesia doméstica. Y el sínodo lo recordó de manera particular, incluso habló del papel de los abuelos en la educación religiosa y en la transmisión de la fe. Y también advirtió sobre el debilitamiento de la figura paterna y de los adultos que asumen estilos de vida juveniles. Entonces la familia cristiana debe ser una comunidad de personas que encuentran en el amor la fuerza para acoger, respetar y promover a todos sus miembros. Y así se constituye en la primera comunidad educativa y la que mejor puede desarrollar esa misión de formar personas en comunión y participación, de ser esa iglesia doméstica y educar en la fe, una escuela de humanismo que promueva el desarrollo. Es por eso que muchos obispos en el sínodo hablaban de que, pues en lugar de hablar de una crisis vocacional, porque no hay suficientes vocaciones para la iglesia, debería mencionar mejor que es una crisis familiar, porque desde el momento que las familias han dejado de orar y de tomar ese papel de instruir a sus hijos a nivel humano, espiritual y religioso, es por eso que los jóvenes pues no miran la vocación a la vida religiosa, sacerdotal o laical comprometida como algo en su horizonte. Entonces prefieren seguir los modelos de los líderes que aparecen en la televisión. Y me llamó mucho la atención que el Papa hablaba de que María es la influencer de Dios, así les dijo, y sabemos que influencer, según pues el lenguaje actual que se habla pues en lo que es el internet, se menciona que es un influencer, es una persona que tiene muchos seguidores en las redes sociales, se le llama que es influencer. Entonces decía el Papa que la Virgen María es el influencer de Dios, la influencer de Dios. Me llamó mucho la atención que usó ese término en la vigilia con los jóvenes.
y decía que mientras los jóvenes siguieran ese ejemplo de María en oración, en servicio, en silencio, en generosidad, de alguna manera una devoción a la Virgen María, no pietista, sino de alguna manera pues activa, iban a poder entender el papel como la Virgen María, pues precisamente el lema había sido: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Entonces, el sí de María, decía el Papa Francisco, debe ser el sí de cada joven que está ahí presente. Y fue algo especial, conectándolo ahora con el tema de las vocaciones, porque es importante que eso se tocó también. El Papa pidió que se registraran aquellos jóvenes que tuvieran algún interés vocacional. Y de todo el grupo que llegó, dice que la lista llegó a 400 jóvenes. Y eso para mí es un número alentador. Entonces, sí, bastante. Podemos ver de 12.400 es un número bastante generoso. Entonces, creo que ese mensaje del Papa les llegó al corazón de los jóvenes y respondieron. Entonces, ahora toca a las comunidades religiosas, a las diócesis, dar un seguimiento, así les dijo el Papa, a estos jóvenes que se habían registrado durante ese evento, así que les pasaron las listas de los jóvenes que habían dicho que sí para que se les dé un seguimiento, y creo que eso es lo que necesitamos en nuestras parroquias, y de vez en cuando se tengan retiros vocacionales. En mi parroquia vamos a tener uno en la primera semana de marzo, donde religiosos y religiosas van a hablarle a los jóvenes sobre su vida vocacional para motivarlos a seguir al Señor. A veces se necesitan testimonios vivos para que los jóvenes den una respuesta generosa. Y mire, hablando de eso, ya nos acercamos a un tiempo litúrgico fuerte, la Cuaresma. Muy pronto tendremos ya el miércoles de ceniza y se abrirá este tiempo litúrgico de la Cuaresma, que es un tiempo muy apropiado para esto, para retiros, encuentros, ¿cómo se llama? También muy apropiado para vivir experiencias fuertes de oración, de meditación. Entonces, sería bueno que durante este tiempo de la Cuaresma, esta Cuaresma que 2019, pues que nos planteáramos la posibilidad de eso, de acercarnos a los jóvenes, acercarnos a las familias y procurar algún tipo de encuentro, de dinámica, de retiro, lo que esté a nuestro alcance para motivar este tipo de pastoral y también una reflexión seria sobre la vocación, no solo la vocación consagrada, la vocación religiosa al estado consagrado, sino también la vocación laical, la vocación a la familia, porque todo en la vida requiere de una vocación, de un llamado, de un entregarse y de un buscar hacer eso a lo que Dios te ha llamado con amor, con entrega, con toda la capacidad de servicio, con ese espíritu de misión. El Papa siempre está hablando, el Padre Roberto, de misión y de una iglesia en salida. Y tengamos en cuenta una cosa también, porque estamos hablando de los jóvenes, pero muy claro también quedó en el sínodo y en el documento que, y esto me gustó mucho, decía: la juventud es una fase de la vida que debe terminar para dar espacio a la edad adulta. Y porque desafortunadamente nos encontramos muchos adultos que se han quedado como estancados, diría yo, en esa juventud, y no sé, viven una inmadurez todavía, no sé. Entonces, la juventud es una etapa por la que todos pasamos en algún momento de nuestra vida, pero que está llamada a superarse y a
que me sirva para precisamente prepararme y ir poco a poco desarrollando mis capacidades como adulto y madurando en ese camino, ¿no?, de formación humana integral. Y una cosa que decía aquí también el documento, que me parece, y se los dejo ya porque van a quedar pocos minutos, se los voy a dejar estos minutos finales al padre Roberto, pero en el punto 70, miren esto qué interesante para que lo mediten también. Dice: la misión es una brújula segura para el camino de la vida, pero no es un GPS, un GPS como diríamos en español, pero bueno, todo el mundo dice siempre un GPS porque es como lo conocemos, ¿no? Que muestra por adelantado todo el recorrido. La libertad siempre conlleva una dimensión de riesgo que hay que valorizar con decisión y acompañar con gradualidad y sabiduría. A veces pensamos que sí, que es como si que la misión y la formación y decir, vamos a hacer, es como si tuviéramos eso. Y es verdad, usted pone el GPS en su automóvil cuando va a buscar una dirección y le da el recorrido completo desde el punto en el que usted está hasta el cual va a llegar. Pero la vida no es así, y en la misión y en la vocación no es un GPS que me lo da todo así ya de momento. Eso desafortunadamente no funciona así. Padre, le doy los casi 3 minutos que nos quedan para usted, para cerrar, y creo que aquí hay tema para continuar en otros programas. Así es, podemos continuar en el próximo programa, pero quiero hablar al final de que pues hay que invertir tiempo y recursos en los jóvenes, y el Papa hablaba muy claramente de tener pues una capacidad de un compromiso firme, y pues él siempre habla del arte del discernimiento, pues por ser un jesuita y hablar de el discernimiento de San Ignacio de Loyola. Entonces es muy importante que los jóvenes tengan un discernimiento. Estamos en una sociedad donde los jóvenes a veces se ven con muchas preguntas y dudas, y a veces no tienen la confianza con quien platicar sus dudas. Entonces, ojalá que los líderes de la iglesia, no solo sacerdotes, sino laicos, estén dispuestos a esa escuchoterapia que dice el Papa Francisco con los jóvenes. Tienen mucho que aportar a las familias. Yo aconsejo a las familias que cuando hagan la reflexión del Evangelio de la semana, que lo hagan en familia y que dejen a los jóvenes expresarse y digan qué piensan del Evangelio, y se van a dar cuenta ustedes de grandes sorpresas de cómo los jóvenes tienen una gran interiorización del Evangelio, pero que a veces pues no la expresan porque se sienten reprimidos. Entonces el Papa quiere que ellos sigan aportando mucho a la iglesia. Les dijo, ustedes no son el futuro de la iglesia, más bien son el presente de la iglesia. Entonces quiere que sigan aportando desde sus dones y talentos a la vida de la iglesia. Pues con esto, padre, cerramos el día de hoy. Creo que, lo dije, aquí hay mucho material, y en futuros programas vamos a profundizar en varios de los puntos que hoy se han mencionado, porque desafortunadamente la cultura en la que estamos inmersos ahora dista mucho de ser una cultura que facilite los valores cristianos, al contrario. Entonces los jóvenes están inmersos en esta cultura y tienen muchos desafíos y muchísimos retos. Entonces podríamos un poco analizar esos retos, esos desafíos, y ver también cómo responder a ellos y cuáles son posibles soluciones y posibles ayudas que podemos dar como familia, como padres, como formadores, ¿verdad? Así que nada, nos encontraremos en el próximo programa aquí en Oración y Vida. Les agradezco por su sintonía y que el Señor les bendiga a todos.